Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos por esta invitación, al Colegio de Abogados de Zárate Campana, a su presidente, el doctor Fioranelli. Tengo grandes amigos en el colegio y tengo también amigos participando aquí. Sé que está Enrique, está Alicia, está Noé, así que bueno, agradecer especialmente esta invitación que es un honor para mí estar compartiendo con estos disertantes. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Para empezar, recordemos que los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho de llevar adelante una vida sexual sin violencia y sin riesgos. Y además incluyen la anticoncepción, la concepción y la contraconcepción. Es decir, elegir si se quiere tener hijos o no, cuántos, con quién, cada cuánto tiempo. Si me permiten, voy a introducir el tema contando dos casos que ocurrieron en nuestro país. El primero de ellos refiere a un pedido de contracepción que realizan la mamá y el papá de un adolescente. Vamos a llamar a esta adolescente con un nombre ficticio, vamos a llamarla Sabrina. Recordemos que la práctica de contracepción es una práctica médica, que significa concretamente o coloquialmente la conocemos como la ligadura de trompas de falopio. Es una práctica que tiene bajas posibilidades de reversión. Pensé que había un delay, perdón. Esta práctica fue incorporada al PMO en el año 2006. El PMO son las prácticas médicas obligatorias. Y es importante recordar que, como toda práctica médica, implica un consentimiento informado por parte de la paciente o del paciente. En este caso, además, teniendo en particular mira la compleja reversibilidad de la medida, ¿no? También vale aclarar que lo que se incorpora al PMO es la práctica, pero no la reversión, lo que significa que si uno se sujetara a esta práctica y luego quisiera revertirla, muy probablemente tuviera que dirigirse al sistema privado. Volvamos a Sabrina. Sabrina tiene 15 años de edad, tiene un retraso madurativo, y es parte de una familia con una extrema vulnerabilidad social y económica. Su grupo familiar, además de estar Sabrina y su mamá y su papá, está compuesto por varios hermanos y hermanas que viven todos en una vivienda muy, muy chiquita. Tiempo atrás, a la solicitud de la que estamos hablando, Sabrina ya acusó un embarazo del que había nacido una beba que falleció a las pocas horas. Sabrina estaba comprometida con esta maternidad y ese duelo fue muy doloroso para ella. Tiempo después volvió a quedar embarazada y nació otra nena. Sabrina tiene con su bebé una relación muy, muy atenta y muy dedicada. Las falencias que se presentan no son necesariamente de orden emocional, sino otro tipo de falencias de acuerdo a todo el escenario que les presento. Su mamá y su papá sostienen que no pueden seguir abordando nuevos nacimientos, entonces se presentan en el juzgado pidiendo la ligadura tubaria sobre Sabrina para evitar nuevos embarazos y nacimientos. Bueno, en el expediente se realizan diferentes estudios socioambientales y de estos informes va surgiendo un gran desconocimiento familiar y personal sobre el tema general de salud sexual y reproductiva, ¿no? No hay un conocimiento respecto de variedad de métodos anticonceptivos e incluso respecto de situaciones que tienen que ver con o que tengan que ver con enfermedades o prevención de enfermedades de transmisión sexual.
También surge de los informes que Sabrina materna amorosamente, que tiene un vínculo muy bueno con su hija. En las conversaciones que se va teniendo surge que la mamá de Sabrina tiene una aversión particular por el DIU. En la familia el DIU es relacionado con la muerte por cáncer de una vecina, así que está linkeado estos dos temas en el concepto o en la idea respecto de anticonceptivos. Sabrina disfruta de ser madre, pero cuando charla también con los distintos profesionales, se acopla a las valoraciones que hacen su mamá y su papá y a las afirmaciones que hacen estos, ¿no? Y también surge que se llega a la solicitud de contracepción en virtud de una recomendación específica que le hicieran en la salita, en el centro de salud al que concurre la familia. Caso 1. Ya vamos a volver sobre este caso. Caso 2. Vamos a Florencia. Florencia también es una adolescente, tiene un retraso madurativo, integra un grupo familiar con enormes carencias socioeconómicas. De hecho, en su grupo familiar, además de ella, hay otros hermanos que también tienen diferentes situaciones que tengan que ver con la maduración. Florencia concurre a una escuela especial con la que tiene una relación también fuerte, está muy contenida, está embarazada y para dar a luz se interna en la maternidad Sardá, donde nace un bebé, donde nace su bebé. Al momento del nacimiento de este bebé, existía un expediente judicial de Insaña que estaba tramitando sobre la hermana de Florencia. En este expediente, la trabajadora social, en su informe, pone en foco la situación de que este bebé volviera a la casa o llegara por primera vez a la casa, entendiendo que esto podía generar un grave riesgo para este chiquito. Es así que se abre una medida de protección especial y se empiezan a buscar las herramientas para evitar que este chiquito estuviera en riesgo al llegar a este hogar. La realidad es que estábamos su mamá era menor de edad, teníamos a este bebé, teníamos una casa que ponía en riesgo a estas personas, entonces se empieza a buscar cómo externarlos de la maternidad, pero no volverlos o llevarlos al hogar. Se presenta a la escuela de Florencia en el expediente pidiendo especialmente que no los separen. Se le pide un informe a la maternidad, también la maternidad presenta un informe diciendo que Florencia no presenta ningún riesgo como para ser separada del bebé, pero la realidad es que la jurisdicción no tiene ningún espacio donde puedan alojarse juntos. No hay hogares y no hay espacios donde puedan estar alojados juntos. Así que frente a esto se decide el retorno de Florencia al hogar y la institucionalización del chiquito en otro hogar. Un hogar que queda a más de 2 horas de distancia de la casa de Florencia y que implica tomar al menos 2 colectivos, además de varias cuadras para caminar. También es importante señalar que entre la casa de Florencia y el juzgado también hay una distancia muy considerable, ¿no? Bueno, así las cosas, vuelve a su casa, el bebé va a un hogar y empieza a transcurrir el tiempo, hay presentaciones en el juzgado, presentaciones que van desde pedir que el chiquito vuelva con su mamá a solicitudes para que se le dé un subsidio para los viajes. Nada tiene
una acogida favorable. Las solicitudes las hacen Florencia y también las hace el Ministerio Público. Pasa el tiempo, Florencia tiene un segundo embarazo y nace su segundo hijo. En este momento donde nos vamos a situar, este segundo hijo tiene 2 años. Este chiquito siempre ha estado al cuidado de Florencia y sobre él no existe ningún planteo, ni de autoridad administrativa, ni de profesionales de la salud, ni del equipo educativo que indiquen que hay algún riesgo o que este nene debe ser apartado de su mamá o del entorno familiar o que no se estuviera cumpliendo adecuadamente con su crianza. En este tiempo también el grupo familiar ha sido incorporado a un programa social que fortalece sus ingresos. El abuelo de Florencia consiguió trabajo. Florencia, a través de la escuela, comenzó a desarrollar tareas simples remuneradas y además sostiene con la escuela sus espacios terapéuticos. Concurre a talleres, incluso talleres para madres y padres. Ya a esta altura estamos a 4 años de aquel primer parto. 4 años donde Florencia concurrió al juzgado cuando fue citada, muchas veces también en forma espontánea, y manteniendo siempre su voluntad, manifestando permanentemente su voluntad de estar con su hijo. Sin embargo, hay diferentes informes del hogar donde vive el chiquito que presentan una idea de inconstancia de Florencia en la vinculación con su hijo. El propio informe o los informes de este hogar linkean esto con la idea que la distancia física y las limitaciones madurativas pueden ser una de las causales de esta inconstancia. Tiempo después se va a comprobar, les hago un spoiler, tiempo después se va a comprobar que los periodos donde los encuentros eran más regulares coincidían con los momentos en que Florencia recibía apoyo y seguimiento por parte del equipo técnico de la escuela. En tanto, esto se espaciaba o se volvía más irregular, por ejemplo, en los periodos vacacionales. Bueno, así las cosas, cuando este chiquito tiene 4 años, nunca vivió con su mamá, el juzgado intima a Florencia para que en un plazo de 5 días exprese un proyecto de vida concreto para su hijo. Ante el cumplimiento del plazo, en el que Florencia no se presenta en esos 5 días, se declara el estado de adoptabilidad, alegando, y voy a citar textual, que Florencia no ha podido sostener su deseo de ser madre. Bien, vamos a dejar estos 2 casos un poco en el aire, después les voy a contar el final. ¿Cuáles son los denominadores comunes? Bueno, ambas son personas con discapacidad, son mujeres jóvenes con una vida sexual activa, que ya transitaron o transitan maternidades y que forman parte del grupo social con mayores vulnerabilidades socioeconómicas. Más concretamente, ambas son mujeres jóvenes con discapacidad y pobres. Pongo de resalto estas cualidades porque todas ellas van a resultar determinantes al momento de decidir judicialmente. Se va a decidir sobre la vida de estas mujeres y después discutiremos con cuánto espacio para ellas, ¿no?, en esta decisión. Bueno, como dijimos al inicio, los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho a llevar adelante una vida sexual sin violencia, sin riesgo, por supuesto, pero además incluyen las decisiones respecto a concebir o no concebir, a elegir si se quiere tener hijos o no, cuántos, con quién y cada cuánto tiempo. Refrescar este concepto es muy importante porque se trata de un derecho personal, es decir, un derecho que le corresponde a todas las personas sin distinción de sus cualidades personales. Cuando referimos a derechos sexuales y reproductivos,
en este caso, de las personas con discapacidad, y a las consecuencias de la actividad sexual en la vida de una persona, es necesario tener una perspectiva reforzada de derechos humanos. Hablo de una perspectiva reforzada por varios motivos. Por un lado, nos cruza la variable género, con todas las barreras culturales que esto implica, ¿no? Pero por otro lado, porque además nos vamos a encontrar ante dos situaciones que pueden aparecer. O que bajo un discurso o manto de cuidado y protección nos aparezca un paradigma paternalista, o que, al revés, bajo un discurso o manto de no discriminación, se dé un tratamiento indiferenciado, sin tener en cuenta las calidades particulares que van a exigir del Estado un mayor esfuerzo para que estas personas puedan ejercer sus derechos. En definitiva, en los dos casos que les conté hace un ratito, la perspectiva de derechos humanos respecto de cada una de estas jóvenes brilló por su ausencia, ¿verdad? Los derechos sexuales y reproductivos de Sabrina y de Florencia y su derecho al propio proyecto de vida se soslayaron, se ignoraron en los dos expedientes. Bajo la premisa de que no podían sostener, se les endilgaron las consecuencias malas y se les quitaron las consecuencias buenas. Estos casos nos despiertan un montón de aristas y hoy no, por supuesto, no vamos a tener el tiempo para charlarlas, pero algunas que nos quedan o que aparecen evidentes, bueno, el rol de los apoyos, las consecuencias que implica ser pobre, la denegación del acceso a la información sobre los propios derechos. Pero sí quiero detenerme en cómo abordar esto o cómo se aborda esto desde el derecho internacional de los derechos humanos, que abordó de forma explícita lo relativo a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad. Me refiero en particular a la observación general número 3 del Comité de Personas con Discapacidad, es del año 2016. La observación señala en principio lo que debiera ser una obviedad y no lo es, que al igual que todas las mujeres, las que presentan discapacidad, tienen derecho a elegir el número y el espaciamiento de sus hijos, así como ejercer control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, a decidir libremente respecto de estas cuestiones sin verse sujetas ni a coerción, ni a discriminación, ni a violencia. Es indispensable asegurar el acceso a la información y a la educación sexual integral. Muchas veces el acceso, el ejercicio de este derecho se deniega sobre la base de estereotipos que suponen, por ejemplo, que se trata de personas asexuales y que por lo tanto no necesitan de esta información en igualdad de condiciones que las demás. Ya vamos a volver igual sobre el tema estereotipos, que también tiene bastante tela para cortar. La información sobre salud sexual y reproductiva debe incluir datos sobre todos los aspectos pertinentes, sobre la salud materna, los anticonceptivos, la planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, prevención de HIV, aborto sin riesgo, asistencia posterior en casos de aborto, entre tantas otras que podríamos mencionar. Porque además de que esto es un derecho, es importante tener presente que la falta de información vuelve a estas personas más vulnerables a la violencia sexual. Por eso es indispensable y urgente trabajar con operadores y operadoras del sistema, en particular sobre los estereotipos. Estereotipos que pueden ser
hostiles o benignos, porque los hay de las dos maneras. Se considera que las personas con discapacidad son asexuadas o hipersexualizadas, que son románticas, que son excesivamente cariñosas, incluso que dan a luz a personas con discapacidad. Este tipo o esta situación de estereotipos son los que sustentan las prácticas discriminatorias. Tal como lo señala la observación y como además pudimos ver en los casos que conversamos al principio, suele hacerse caso omiso a las opciones de las mujeres con discapacidad y sus decisiones suelen ser sustituidas por terceros como integrantes de su familia, con el mayor amor y absolutamente bien intencionados, pero que están suplantando a la persona, o también por personajes que además tienen un rol de autoridad, como ocurre con los operadores de salud o con los operadores judiciales. Por eso tenemos que trabajar especialmente en este tema. La observación señala también el derecho de todas las mujeres con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones, con apoyo, si así lo desean, por supuesto, pero la decisión sobre la atención médica, el tratamiento terapéutico, incluidas las decisiones sobre su autonomía reproductiva, sobre aceptar una declaración de paternidad, conocerla, ser informada, ejercer su derecho a fundar una familia y a recibir la asistencia adecuada para criar a sus hijos. El concepto de ajustes razonables acá se vuelve particularmente desafiante. Y digo particularmente desafiante porque los derechos sexuales y reproductivos habitualmente resultan desafiantes. Hablamos de géneros y esto es una interpelación a las creencias y mandatos patriarcales donde estamos inmensos. Cuando a esta interpelación sumamos la calidad de ser persona con discapacidad, bueno, qué decir, explota la Matrix con esto. Quedan muchísimos hilos por desarrollar, veo que ya estoy más o menos en tiempo. Sí, podríamos, quisiera dejarle disparadores, como por ejemplo el hilo histórico que va con la ley de contracepción, que cuando yo les cuento el caso de Sabrina, era la primera, la primera versión de la ley que exigía que la autorización la pidieran los representantes legales, es decir, asumiendo una interdicción. La ley fue reformada en diciembre pasado, poniendo en el centro la decisión de la persona con discapacidad, en la misma línea que tiene la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es muy interesante ver ese recorrido. Es decir, el marco normativo va tratando de acompañar, a veces le lleva un poco más tiempo, pero vamos acompañando la perspectiva de derechos humanos. Sí, antes de cerrar, no quiero dejarles las historias sin final. En el caso de Sabrina, el pedido de contracepción se hace lugar a la autorización en primera instancia. Es una sentencia que tiene muchísimos preconceptos y estereotipos. En segunda instancia, este fallo es revocado y se pone en cabeza de los progenitores la obligación de controlar la salud sexual y reproductiva de su hija. Dos temas acá. No es ni bueno ni malo la práctica de la contracepción. Lo que es una decisión especial de Sabrina. Y en segundo lugar, valdría en algún momento analizar estas vueltas del Estado, ¿no? Donde el Estado le hace un poco el ole a sus obligaciones. Justamente esta familia se había presentado pidiéndole al Estado algún tipo
de ayuda, más allá que le pifiaran lo que estaban pidiendo en particular. Bueno, el Estado finalmente les dice, encárguense ustedes. Segundo caso, el caso de Florencia, el caso llega en queja a la Corte mediante el recurso que presenta el Ministerio Público. La Corte revoca la decisión y ordena el inmediato reintegro del chiquito a su mamá, previo, por supuesto, proceso urgente de revinculación y adaptación. Bien, les traje hoy los casos de dos jóvenes mujeres a las que se les exigen esfuerzos ciclópeos por tener una vida sexual activa. En virtud de su discapacidad, se las enfrentó a decisiones y a consecuencias que serían desmedidas para cualquier otra persona. Estos casos deben interpelarnos a nosotros. El desafío de garantizar el ejercicio de estos derechos debe ser nuestro, no de ellas. Cada una de las personas simplemente debe poder, cada uno de nosotros incluso, no como operadores judiciales, debemos simplemente poder ejercer nuestro derecho. El desafío que nos propone la Convención, al igual que todos los instrumentos de derechos humanos, es un desafío para los operadores y las operadoras del sistema. La invitación con este ratito para charlar, para que todas y todos estemos a la altura. Bueno, creo que estoy en tiempo, ¿no? Perfecto, en tiempo. Quiero saber si hay alguna pregunta. Muy linda la exposición, muy clara, muy anecdótica la manera de contarla. Gracias, Gaby. Bueno, si uno tiene alguna preguntita para hacer en el chat, acá dicen muchas gracias, excelente. A Natalia, felicitaciones a Natalia, brillante. Bueno, todo esto va a quedar grabado, entonces todos van a tener la posibilidad de verlo de nuevo y de escuchar a Natalia que contó como un cuentito, pero nos llevó a la reflexión.